Primera de Pedro capítulo 2, por favor, hermanos. Vamos a la escritura. Mire, exactamente esta porción, hermano, no fue intencional, no fue intencional. Tomen asiento, santos. Pero es muy propicio hablar de este tema hoy, primer servicio del año, hermanos. Muy propicio hablar de este tema, primer servicio del año. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17. Quiero que me preste su atención porque es delicado el tema y hay diferentes formas, perspectivas, lentes de interpretarlo. Entonces, amados, voy a tratar de no irme ni a un extremo ni al otro, ¿ok? Pero vamos a hablar de la migra hoy, para que me entienda mejor. Con eso ya le dije todo, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Ahí me salté unas comas y puntos. 15. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrar a todos, amad a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Es la palabra de Dios, hermanos. Ahora bien, es dos autores, hermanos, diferentes escriben lo mismo. Diferentes palabras, pero escriben lo mismo. Vaya conmigo, hermanos, de una vez a Romanos capítulo 13. Estamos hablando primera de Pedro, hermanos. Pedro el controversial, Pedro el emocional, Pedro el que se paró lleno del Espíritu Santo diciendo estos no están ebrios, sino que es el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Ahora vaya conmigo a Pablo, el que escribe a Romanos capítulo 13, versículo 1 al 5. Es exactamente lo mismo, dice Pablo, hermanos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor a los que al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Híjole. Entonces ya son dos autores en dos diferentes cartas que mencionan lo mismo. La Biblia reafirma que tenemos que someternos y sujetarnos a las leyes terrenales, a las leyes humanas. Amén. Ahora, pues todos sabemos que la ley, que la autoridad trae orden a la sociedad, ¿verdad? Si no hubiese leyes, hubiese una anarquía social, hermanos, hubiese un desorden social. Se necesita la autoridad. Necesito que me quiten los monitores, nomás quíteme los monitores de aquí, sí, por favor. No los necesito, gracias. Entonces, amados, esto complica mucho para cierta parte de la población. En este caso usted y yo. Aquí viene, Hace años atrás, muchos años atrás, en una iglesia donde yo me congregaba, se subió un predicador donde el 90% de los que estábamos ahí presentes éramos
sin orden documental, ¿verdad? Se subió y dijo estas palabras: todos aquellos que no tienen sus documentos o sus papeles están en pecado. Ahora, y usó Biblia y yo tenía pocos años de salvo, porque estaba muy verde todavía, y me causó mucho en mi mente, en mi corazón, porque no lo entendí cómo se interpreta. Ahora, pues la Iglesia Cristiana Evangélica en Estados Unidos está a favor de ir en contra de la inmigración, y es la Iglesia Cristiana Evangélica la que más golpea al emigrante, por si usted no sabía, ahora ya lo sabe, ¿ok? Entonces se vuelve muy difícil. Por eso es que a veces en las iglesias cristianas, más entre la de los gringos, hay membresía de segunda clase. Le voy a dar datos un poquito más fuertes, no se asuste, no se vaya a asustar con lo que le voy a decir. Pero por ejemplo, nuestras preciosas Asambleas de Dios, teníamos una ley en Springfield. Asambleas de Dios tiene un promedio de 13,000 iglesias, un promedio, tiene varios millones de miembros. La más grande es la Bautista. Asambleas de Dios es una de las fuertes, pero no es una de las más grandes. Y había una ley donde no podíamos los pastores aceptar membresía de personas que no tuviesen documentos. Entonces, depende a quién le preguntes, porque el que se subió a predicar era, el que le estoy hablando, era un hijo de emigrantes, pero nacido acá. ¿Me están entendiendo? O sea, depende a quién le preguntes. Si le preguntas a un nativo estadounidense, pues te va a decir, cristiano evangélico, te va a decir, sí, está correcto, tú estás en pecado porque estás quebrando una ley. Ahora, la justicia humana nunca ha sido perfecta y no será perfecta, hermanos, es imperfecta. En cualquier familia se pueden sentar y comenzar a discutir sobre las caravanas que se están viendo, porque esa es la noticia del día, del momento, ¿no? De fin de año. Caravanas de hondureños, de centroamericanos cruzando todo México para luego tratar de llegar a los Estados Unidos y pedir un asilo. Entre ellos hay muchos, sí, cierto, hay que darle un poco de crédito al señor Trump, ¿verdad? Sí vienen muchos criminales, pero entre esa gente también viene gente inocente. Estaba escuchando una entrevista que se le hizo a una mujer que cargaba dos jovencitas, una de 12, otra de 14, y se le preguntaba por qué emigraba. Ella decía, porque las maras me querían quitar a mis hijas, y antes de que me las quiten yo quise salir. Entonces me parece muy cruel, muy injusto cuando una persona toma versículos y los saca de contexto. Sí, entonces, amados, esa es la cuestión que a mí y a usted nos apremia hoy. ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Cómo debemos de interpretar? ¿Cómo se debe hacer? Y debemos cómo actuar, cómo reaccionar cuando miramos versículos como estos. ¿Verdaderamente la gente está pecando? ¿Verdaderamente está haciendo algún mal? Hay leyes que mantienen un orden, pero si el emigrante está pecando más el que lo contrata, porque la emigración responde a ciertas necesidades de las personas que emigran y necesidades de los que aceptan los emigrantes. Y aquí viene mi punto de vista, esto es muy personal. En las noticias que se han dado a nivel nacional, siempre sale Murrieta al avance, ¿no? Nuestra preciosa ciudad de Murrieta, aquí a 10 millas al sur de donde estamos. Y siempre están ellos presentes porque es una de las ciudades de todo el país más anti-inmigrantes.
Pero resulta que muchos de nuestro pueblo que es membresía de nuestra iglesia trabajan para esas casas y para esa gente. Así que yo me doy cuenta que, hermanos, son muy buenos para quejarse en contra de los emigrantes, pero también los usan, ¿verdad? Porque el niño güerito chiquito habla más español que inglés, porque la nana es de Guatemala, gloria al Señor. ¿Sí me entienden, hermanos? Entonces, es muy complicado, santos. Es esa misma persona que hizo un juicio tan terrible, tan apático y tan cruel, hermanos. Después tuve una discusión con esta persona porque íbamos juntos en un automóvil y agarró toda la basura que tenía en su carro y la lanzó por la ventana. Le digo, oye, no hagas eso. Eso está mal. Me dice, no, es que hay que darle trabajo a los que recogen la basura afuera. Entonces hay cosas, o sea, las leyes se interpretan dependiendo de qué lado estés. Por eso le digo, la justicia humana es imperfecta. Es imperfecta. Entonces usted no puede juzgar a una persona porque quebró una ley de migración, hermano. No creo que sea prudente. Si está en una persecución, si está en violencia, si está en hambre, yo entiendo, hermano, que hay cosas que se deben de hacer en orden y que la inmigración debe ser ordenada y que se tienen que, pero no nos corresponde a nosotros, hermanos, entrar en esos términos, ni ser crueles, ni injustos. Le voy a decir por qué, porque la palabra de Dios nos exhorta a recibir al extranjero, hermanos. Y Dios exhortó al pueblo judío diciéndole, cuando venga el extranjero a tu vida, a tu comunidad, recíbele, porque recuerda que tú fuiste extranjero también. Entonces, la cuestión de la inmigración siempre va a estar está en la Biblia y está en todas las sociedades, hermanos. Entonces, se puede pelear y se puede discutir, pero yo quiero enseñarle a la iglesia a que la iglesia tenga compasión, y aquellos que ya por la gracia de Dios pudieron ordenar sus términos legales en este país, pues no sean gachos. No, en serio, hermanos, es que a veces se encuentran unas palabras tan, no sé, hermanos, tan discriminatorias, tan apáticas, don't touch me, I'm American citizen, y en inglés habla el ingrato. ¿Qué le pasa? No es así, hermano, no es así. Tenemos que ser compasivos. Amén, amados. Entonces quiero decirles que las leyes no son perfectas, pero aunque no son perfectas, tenemos que someternos a ellas en cuanto más podamos. Una vez que ya estamos aquí, si ya cometimos el pecado de brincarnos el cerco o pasar por el túnel del Chapo, pues ya pasamos. ¿Sí me entienden, hermanos? Ahora portarse bien. A portarse bien. Y luego viene la contraparte, ¿no? Porque esa es la parte del que es víctima. Víctima de un sistema político económico de su país. Pero ahora venimos a la otra parte, que hay un alto índice de criminalidad y de comportamiento equívoco en cuanto al latinoamericano que se instala ya aquí en la nación. Más los que son los ya nacidos aquí, hermanos. Criamos vagos, criminales. Entonces, ahí está la contraparte, ¿no? Por eso es que el estadounidense nativo se siente invadido. ¿Y por qué ganó Trump? Trump no ganó porque sea un buen político. Ganó porque habló sobre este tema que nadie quería tocar. Y ciertamente el sistema de migración está quebrado. Pero ¿cómo debemos de actuar nosotros como iglesia? Bueno, compasión con aquellos que necesitan compasión, pero a la misma vez mantener el orden, hermano. Y he estado siguiendo al señor López Obrador, que no me agradaba, pero ya me cayó bien el viejo.
Y él en todas las mañanas él se levanta temprano y da su conferencia de prensa y siempre tiene las mismas palabras: a portarse bien todos, ¿verdad? Entonces hay que portarse bien, amados, ser compasivos, mirar lo que las leyes dicen y someternos a las leyes, porque eso es lo que la Biblia nos enseña. ¿Sí me están comprendiendo, hermanos? Entonces, balancear, tener un balance correcto. Hay que pagar impuestos. ¿Aló? ¿Cuántos andan haciendo chuecuras ahí, hermano? No. ¿Aló? Haciendo notas falsas. No, eso es incorrecto, santos. Usted no le puede hacer cheating al gobierno. ¿Aló? Porque se lo hace a Dios. Amén. Hay que portarse bien. Ciertamente a veces las mismas leyes nos hacen más daño que bien, ¿no? Precisamente porque nuestra documentación tal vez no está en orden o lo que haya sido, pero nosotros ponemos nuestra parte, pues, o sea, hacemos nuestra participación, porque a pesar de todo, hermanos, pues es una nación que nos ha acogido y que merece nuestro respeto. Amén. Y no es por nada, pero muchos de nuestros hijos están sirviendo en las Fuerzas Armadas, sirviendo en los servicios de seguridad. Eso es bien bonito, hermanos. Y a mí me da mucho orgullo que ya está cambiando la mentalidad de nuestros hijos, porque en los 80s lo único que producíamos era una alimentación a las maras, puros vagos. Ahora no, ahora nuestros hijos ya van a las universidades, ya. No, se está poniendo bueno esto, hermano. Gloria al Señor. Estamos bien bendecidos. Y eso es bueno, estamos cambiando. Entonces, hermanos, nosotros como latinoamericanos tenemos que pensar en adoptar bien este país, adaptarnos a las leyes, hacer los cambios que tengamos que hacer, someternos, sujetarnos. Amén, amados, porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Y seremos bendecidos, seremos prosperados, nos va a ir bien. Y Dios le va a cerrar los ojos a la migra, no se apure. Por eso dice la Biblia: sométase. Hay que someterse, hermano. Hay que hacer las cosas bien, aportarse bien. Este año, aportarse bien. Estamos en un lugar de oportunidades, de bendición, de prosperidad. Seamos sabios, seamos inteligentes. Aprovechemos las bendiciones que Dios nos dio. Eduquemos bien a nuestros hijos. Hagamos las cosas correctamente. No se pase el alto. No haga California Stops. Amén. Porque usted hace un California Stop y le dan un California Ticket. Amén. Sí, pórtese bien. Pague sus impuestos. No le haga cheating al servicio social. ¿Aló? Esa es la queja. No ande falsificando documentos para pedir welfare. Es incorrecto ante los ojos de Dios. Es incorrecto. No es ético. No es ético. Y nos vemos mal. Ahora, volvamos al texto, a los dos textos, para leerlos cuidadosamente. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque dice la escritura en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13: ¿por causa de quién? Del Señor. Porque Romanos, al mismo tiempo, paralelamente hablando, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, dijo Pablo. Ahora Pedro dice: por causa del Señor, sométase a toda institución humana. ¿Sí, hermanos? Ya sea al rey como a superior. Ahora, ¿quién era la ley en aquel tiempo? La Roma, hermano. La Roma que mandó crucificar a Cristo. ¿Se acuerda Cristo entrando al templo y volteando las mesas? Entonces, aún cuando eran injustas las leyes del tiempo, la palabra de Dios exhortaba y decía: sométase. Haga las cosas bien.
Porque entonces serás bendecido y serás prosperado. Y no solamente eso, hermano, pero el que actúa mal, le va mal. El que transea, el que roba, no le va bien. Le voy a dar un consejo aquí, hermano, ahí le va, ¿eh? No se anden metiendo en pirámides. Es pura tranza. Pero bueno, si usted le quiere entrar, éntrele, ¿verdad? No. Nomás no me invite porque le voy a decir que no. ¿Okay? Porque cuidado con esos negocios de abuso, de robo, es incorrecto, hermanos. Dios, yo he conocido un Dios que bendice, hermanos. Yo he conocido un Dios cuando tú trabajas justamente, cuando eres un obrero, una persona de negocios y haces las cosas correctamente. Dios que te mira desde el cielo, Él va a prosperar la obra de tus manos. Él te va a bendecir y va a cuidar. Él va a guiar tus pasos correctamente. Nunca no tomes lo que no es tuyo. Nunca robes, nunca abuses. Otra de las cosas que yo encontraba mucho era cuando se llevaba a trabajar a un obrero y no se le pagaba. Oh, hermano, eso es un pecadote delante del Señor, hermano. Es un error. Si no tienes para pagarle al obrero, no te metas. No hagas negocios. ¿Sí? El obrero, cuando sale a trabajar, debe de ser justo. Si trabaja 8 horas, cobre 8 horas. Pero llega 20 después y luego todavía se lleva parte del material a su casa, ya tiene construyendo su casa. Es incorrecto, hermanos, ante los ojos de Dios. Es que todo esto es por causa del Señor, no por causa, no estamos hablando que si Trump está bien o está mal. A mí no me cae bien ese hombre, hermano, en serio. Y fui republicano por muchos años, ya soy independiente. ¿Ok? Y aquí entre no le voy a decir a nadie, pero no voté por él. Tampoco voté por la otra loca, hermano. Le tiré mi voto por ahí a otro que no iba a ganar. Porque no estaba de acuerdo con ello. Pero el hecho es que ya es mi presidente y yo oro por él. Y lo bendigo. Y Dios usa a los impíos. Si no, mire la reconstrucción del templo y la reconstrucción de Jerusalén. No, Dios usó a reyes impíos para restaurar al pueblo. Así que si a Dios le place ponerlo y lo puso y anda queriendo construir un muro y ya cerró el gobierno con tal de que se construya su muro, que ya se volvió una obsesión y ya tiene ¿cuántos días cerrado el gobierno, hermano? Ya van a empezar a cerrar museos, ya los parques ya no tienen servicios ni cuidados y cuánta cosa, nomás porque dice que tiene que construir su muro porque no nos quiere aquí. Y no sabe que tenemos al Chapo de nuestro lado, pues. Yo estoy seguro que el Chapo ya está haciendo un túnel abajo de Nueva York, hermano. No es cierto. Nunca nos metemos. Estoy en broma, estoy bromeando. Lo que le quiero decir es que, hermanos, Dios bendice al que se porta bien. Y hay que portarnos bien. Bien. Si ya hicimos algún error, alguna falla, hermanos, o en nuestra ignorancia hicimos la emigración y quebramos alguna ley o lo que haya sido, hermanos, Dios de alguna forma ha bendecido nuestras vidas y Él pasa por alto ciertas cosas, hermano. ¿Me están entendiendo, santos? Sí comprenden esto. Entonces, no señale, no juzgue, no se preste para esos puntos, hermanos. Y a los que ya entran y llegan, enseñarles, hermano, a un buen comportamiento y a ver que el que trabaja y el que hace las cosas bien, el sistema está hecho para ello,
para bendecir y para prosperar. ¿Estamos, amados? Entonces, ¿por causa de quién? Del Señor. No es por otra cosa. Sométase, sométase. Entonces la justicia humana nunca será perfecta, pero hay que obedecerla lo más que sea posible. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos dice, no, porque no me puedo detener en todo el texto, ya se me fue el tiempo, hermanos. Pero el versículo 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, cuando se nos abren las oportunidades, hermanos, demos testimonio del respaldo de Dios con nosotros, en donde debemos de ser bendecidos. Yo creo profundamente en esto, hermanos, que si Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado el privilegio de poder emigrar. Y si no, nosotros, nuestros padres lo hicieron, hermano. Dios tiene propósitos grandes y maravillosos, hermano. Mire, yo estoy creyendo esto, pero esto es muy mío. El nativo americano está muy asustado porque el color de la nación está cambiando. Los latinos vamos a pasar de minoría a mayoría. Dicen que para el 2050 ya vamos a ser la mayoría en los Estados Unidos. Es que somos como los nopales, nos damos donde sea. Vaya a las estadísticas de los hospitales. Por cada 5 latinos que nacen, nace un gringo. ¿Estamos? Ahora, se hacía la pregunta unos 10 años atrás, ¿hacia dónde van los Estados Unidos? Hacia donde los latinos nos lleven. Es una nación que va a cambiar. Ahora, el sistema es bueno. Que cambie el color, pero que no cambie el sistema. ¿Sí? Se tiene que ordenar esto de la emigración. Y Dios tiene que poner a un hombre como Trump para ponerle un poco de orden a esto. ¿Sí? Y yo creo que nosotros, nuestros hijos, nuestras generaciones nacidas aquí, van a ver un gran avivamiento, un gran mover de Dios, hermano. Y somos nosotros los latinos los que vamos a financiar, vamos a encabezar. Ahí viene lo que le voy a decir. Las iglesias gringas se están muriendo. El güero ya no quiere nada con Dios. Y los de color tampoco. Amén. El que está buscando a Dios es el latino. Son los buscadores, son los adoradores, son los nuevos teólogos. Y aunque al señor MacArthur no le caiga bien, son los pentecostales. Así que, amados, esto recae sobre nosotros una gran responsabilidad de adaptarnos, de crecer y dejar que Dios nos bendiga, que prosperemos, hermanos. El judío tenía esta mentalidad. El judío decía siempre, donde quiera que vayas, planta viña, planta árboles. Por eso el judío cuando emigraba, porque el judío siempre ha sido emigrante, siempre. Desde que perdió la Jerusalén en el año 70, se volvió emigrante. Y el pueblo judío, usted examina qué porcentaje de la población es y está como en menos del 0, algo bajísimo por ciento de la población. ¿Y sabe cuánto es son dueños del 40% de la riqueza del mundo? Usted va a los premios Nobel y los encuentra a ellos. Usted va a los negocios más grandes y son judíos. ¿Usted se acuerda de
de Greenspan, el que dirigía la bolsa de valores hace unos años atrás, judío. Mi exnovia, Just Judy, judía. ¿En serio, hermano? Esa gente está metida en todos lados. Bueno, ellos tienen la herencia de Abraham. Y la herencia de Abraham pasó. Ahora el nuevo pueblo judío somos nosotros, en Cristo Jesús. Y somos los herederos. ¿Sabe por qué el gringo prosperó? Porque temió a Dios. Ahora nos toca a nosotros. Amén. Entonces, tenga fe, tenga perspectiva, avance, crezca, dé para la obra, ame a Dios, sea fiel, pórtese bien, pague sus impuestos, haga negocios, plante viña. ¿Qué significa plante viña? No tienes que pensar en volver, porque ese es otro problema que tenemos. Ya me voy para mi rancho. No te vas, no es cierto. En serio, hermano. Y luego si te vas, ahí vienes para atrás otra vez. Déjate, digo por qué. Porque tus hijos ya no son latinos, ya son latinoamericanos. O gringos, pues. Nopales, pero gringos. Gringos nopales, para que me entiendan. No, oye, espérate. Tus hijos. Pero los hijos de tus hijos ni español van a hablar ya. ¿Y qué vamos a hacer? Me están siguiendo, santos. Entonces, no entré bien en el mensaje bien porque quería explicar esto, hermanos. Hermanos, plantemos viña. Hagamos cimentación. Crezcamos bien. Tengamos orden. Sirvamos a Dios. Respetemos las leyes. Respete a Trump. ¿Aló? Híjole. No, es que es lo que la Biblia dice. Ore por él. Y pero no nos quiere. No le hace que no nos quiera. Usted ore por él. ¿No? Y sirvamos al Señor, hermanos. Y crezcamos. Y seamos bendecidos. Y deje que sus hijos, déjelos que se americanicen. Al cabo, el color de la piel no se le va a cambiar con nada. Va a seguir con la cara de nopal y las orejas de tuna. Así que no se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Sí, va a llegar un día. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto que se llama toy? Usted le va a enseñar a menearlo. Gloria a Dios. Amén, amados. Entonces 2019 va a ser un año de bendición, hermanos. Y aceptemos esa bendición. Y hagamos las cosas bien. Y respetemos las leyes. Y pórtense bien. Amén, santos. Sí. Échele ganas. Déjeme leerle nada más la de Romanos 13, 1 al 5 y ya nos vamos, ¿ok? Entonces Romanos 13, 1 al 5 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Les va a ir mal, hermanos. Porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo. Pero usted no anda haciendo lo malo. ¿Ven? ¿Cuántos coyotes hay aquí? Ninguno, ¿verdad? 5, por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, quiero terminar con esto, sino también por causa de la mi conciencia sana, saludable, santificada por la sangre de Cristo, me dice:
lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces hay formas de interpretar desde una manera de conciencia. Tenga compasión por las personas que sufren, hermano. Y no olvide eso. No olvides que fuiste extranjero también, en tierra ajena. Así que nuestra oración en esta noche, ahorita que nos levantemos para orar, va a ser, amados de Dios, para que este año haya una oportunidad de parte del Congreso para todos aquellos hermanos que todavía están batallando. Que son muchos. Es un gran porcentaje en la iglesia, nunca los mencionamos, no se revela nada, no se dice nada, pero hay muchos de nuestros hermanos en la congregación que necesitan nuestras oraciones, hermano. Algunos de ellos tienen cortes, tienen que presentarse, obedientemente van a ir y no se sabe cuál va a ser el futuro de ellos. Tenemos que orar para que Dios amplíe su misericordia. Doy muchas gracias a Dios, hermanos, por el programa que se levantó bajo la administración de Obama, de los Dreamers. Entonces no sabe cuántos de nuestros jovencitos recibieron una oportunidad. No se mencionan, no se señalan, ¿verdad? Se miran ahí los que andan, pero usted no sabe que muchos de ellos recibieron una gran bendición, hermanos. Pudieron sacar su licencia de conducir, no pudieron ir a las universidades porque era algo parcial, pero por lo menos al colegio comunitario. Y ahí están luchando con algunas clasecitas, tratando de ver, hermano, como no es como lo pintan con esa crueldad. Amén, amados. Esa va a ser nuestra oración. Y vamos a orar por el presidente, y vamos a orar por esta situación, y vamos a orar para que este año se abran puertas para nuestro pueblo, para nuestra gente. ¿Lo cree, hermano, conmigo? Digan amén todos los racistas aquí. A ver. No es cierto, no es cierto. Ninguno. Pongámonos de pie entonces, hermanos, y vamos a orar. Vamos.